nos metemos en otro tema. ¿Qué está pasando con los despachos de vino en el mercado interno? Y para eso vamos a hablar con Pablo Pérez Delgado. Él es periodista especializado en economías regionales, está en la provincia de Mendoza y nos traes, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, las cifras sobre este título. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? Volver a compartir con ustedes este ratito. Muy bien. Bueno, hoy por lo menos con un poquito de aire por fuera de los estudios. La verdad que la temperatura hoy va a llegar a 28 grados aquí en la ciudad de Mendoza. Así que vamos a tener temperaturas bastante altas. Y a eso le sumo otro datito. Ustedes recién hablaban del dólar. Acá acaban de aumentar el precio de los combustibles de Shell en el Gran Mendoza. Ya estamos en 313 pesos el litro de nafta de la Premium. Ese es el valor que tiene la Shell en este momento. Así que numeritos bastante salados para los combustibles. Pero vuelvo al tema de los vinos. Sí. ¿Cómo cotiza el dólar ahí en Mendoza? ¿Hay distorsión? Ahí te veo rodeado de arbolitos. ¿Esos tienen cotización o no? Pero estos no, están vacíos. Están vacíos. Pero hay cierta diferencia, ¿no? Con Capital. Sí. ¿De cuánto? ¿3, 4 puntos? Dos o tres pesitos por unidad, más o menos. Okay. Es lo que habitualmente se mueve el mercado. Como habrán visto, los combustibles sí hay bastante diferencia con los precios de la capital federal, ¿no? Ahí sí hay unos números bastante importantes. Pero volviendo al tema de los números, aquí vamos al revés, vamos en el tobogán, vamos para la baja. Las ventas, en realidad no son las ventas, los despachos. Está muy bueno lo que decía Rocío, el despacho, ¿no? Porque hay una diferencia entre el despacho, lo que sale de la bodega, a los centros de venta, de lo que se consume. Muchas veces el despacho es menor y las ventas son mayores, o viceversa. Lo cierto es que los despachos en el mes de junio cayeron 10%, tanto en el interanual como en el intermensual. Así que estamos otra vez en números bastante bajos. Seguimos con preocupación, la industria vitivinícola está siguiendo con preocupación este tema, justamente el día en que Sergio Massa está visitando Mendoza. Claro. En estos momentos está el ministro de Economía por acá, que estuvo visitando IMSA hace un ratito nada más, la empresa metalúrgica, lo que fue la metalúrgica Carmona en algún momento, ahora en manos del Estado, está recorriendo algunas obras, pero bueno, todo está apuntado a los productores vitivinícolas, a ver cómo se revierte esta situación. Lo cierto es que los bolsillos flacos siguen estando flacos y las ventas se cayeron, los precios aumentaron. El otro día justamente salió un informe de Vinodata, que lo hace gente del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, que hablaba de aumentos muy por sobre la inflación. Sin embargo, el Observatorio Vitivinícola Argentino dijo que las diferencias de aumentos de precios, según Sentia, según el estudio que suele hacer Sentia sobre otras superficies, sobre hipermercados, supermercados, la inflación del vino era más o menos pareja con la inflación, con el índice de precios al consumidor. Pero los datos son muy magros para los despachos y donde se ve la mayor caída en la clásica botella de 750 centímetros cúbicos, la baja está en el orden del 14%, y donde se ven bajas muy grandes es en dos envases que parecen no entrar en la cabeza del consumidor, por lo menos del consumidor argentino, que son la lata y el bag-in-box. Son dos envases que no penetran en el mercado argentino. Son nuevos también, ¿no, Pablo? No. La lata no es tan nueva. La lata sí. ¿Y el otro? La lata tiene 4 años. El bag-in-box tiene muchos años. Lo que pasa es que el bag-in-box se vende mucho en los países nórdicos, por ejemplo, o en Canadá. Ya hace tiempo que ellos han adoptado este formato. Primero porque es más ecológico, ¿no? En un solo envase vos podés llevar 3 o 5 litros con una muy buena calidad. Una vez que lo abrís, el bag-in-box tiene una duración de un mes garantizada. O sea, durante un mes vos podés consumir ese vino que no va a tener ningún problema porque no va a haber contacto con el oxígeno. Pero realmente en Argentina el bag-in-box se ve como un tetra gigante. Claro. Tiene esa. ¿Cómo ese es el packaging? ¿Cómo es ese packaging? El packaging es ¿Tiene canillita, algo? Sí, exactamente, tiene una canillita. Es una caja rectangular, es un prisma rectangular, que en una de las puntas tiene un troquelado. Entonces uno rompe ese troquelado
y de ahí sale esa pequeña canillita, se aprieta y uno se puede servir. Y lo interesante es que el formato está pensado para ir en la puerta de la heladera, para que vos lo puedas incluso hasta poner en la heladera y servirte, o si lo querés poner adentro, y te puedas servir directamente desde allí. Es un formato muy piola para quienes tienen ganas, no sé, de llevar, en vez de ir con 3, 4 botellas de vino, te llevas un bag-in-box o un asado, el precio es menor, porque obviamente el envase es mucho más económico, es una caja de cartón, adentro una bolsa de plástico que se llena con el líquido, se hace vacío, y bueno, y ahí está, y permanece inerte. Uno de los problemas que tiene el bag-in-box, el envase en total, es que si no tiene una buena rotación en el comercio donde se vende, dura poco tiempo en góndola. No puede estar más de un año en la góndola. La botella sí puede durar muchos años. En cambio, el bag-in-box no. Entonces, si no hay una buena rotación, si no se vende mucho y se produce esto, tenemos una caída interanual de 85% en el bag-in-box. Y la lata 30-35%. Realmente es una pena porque la lata es un envase espectacular. Obviamente el consumo en lata empieza a crecer y los despachos en lata empiezan a crecer cuando empieza a hacer un poco más de calorcito, porque es un envase cómodo, que enfría rápido, vos lo querés llevar un blanquito, un espumoso, querés tomar el tinto frío, bueno, lo metés en la heladera y enseguida se enfría mucho más rápido que un volumen más grande. Así que bueno, estamos a la espera de que cambie. ¿La calidad no se altera en la lata, Pablo, para nada? En lo más mínimo. Lo más mínimo, no cambia prurito, hay todo un mito de que en la lata le va a cambiar el sabor a la bebida. Nada de esto sucede. Realmente se mantiene perfecta y el vino en excelentes condiciones. Es más, así como, a ver, cuando te tomas una lata de cerveza, te tomas una latita de espumante. Claro. Es exactamente igual. Está buena la comparación, Pablo. Es un envase muy bueno. Apuntan a las generaciones más jóvenes, ¿no? Con ese formato también de el vino en lata. Pensaba también en este anuncio que se había hecho para quitarle impuestos a las economías regionales. Dentro de ellas, claro, la industria vitivinícola. ¿Cómo recibieron eso? ¿Cuál fue la impresión del sector? Se recibió muy bien y hay un cálculo que se hizo en estos días, a partir del anuncio que hizo en la rural Sergio Massa, de cuánto impactaría en el sector vitivinícola esta quita de las retenciones, del 4,5%. Se estima que anualmente eran 33 millones de dólares. Esa es la suma que la industria vitivinícola recuperaría con la quita de retenciones. Así que hacían una estima más o menos de aquí a fin de año, o desde el 1 de septiembre hasta fin de año, más o menos 11 millones de dólares es lo que recuperaría la industria en materia de retenciones no cobradas. Sí, un gran alivio para el sector en ese sentido. Pablo, muchas gracias por atendernos como siempre con ese sol divino desde la provincia de Mendoza y trayéndonos también esta información. Bueno, Rocío, Santiago, un gusto como siempre contactarnos. Gracias, Pablo. Hasta luego. Pablo Pérez Delgado, periodista especializado en economías regionales, con esa imagen divina de la provincia de Mendoza y trayendo también las noticias en relación a la industria vitivinícola.